Bueno, empezamos, como decía, con el último panel del Congreso. Intervendrán José Torres Ramírez, que es doctorando en Economía por la Universidad de Zaragoza. Más tarde Óscar Rodríguez Carreiro, que es licenciado en Historia, diploma de Estudios Avanzados en Procesos Políticos Contemporáneos y doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Es alumno, por tanto, de Miguel Ancho Bastos. Y Manuel Benítez Pérez, que es estudiante de quinto de Derecho y presidente de Students for Liberty Córdoba. Pues adelante. Bueno, afilen los cuchillos porque me toca hablar de impuestos y además va a haber una parte de la ponencia que hablaré bien de los impuestos. Bueno, soy José Torres Ramírez y vengo aquí a presentarles mi trabajo de cómo afectan los impuestos a la vida diaria de los contribuyentes. Aunque más bien mi ponencia debería llamarse cómo afectan los cambios impositivos a la vida diaria de los contribuyentes. Porque admitámoslo, los impuestos no son un invento de hoy, ni de ayer, ni del siglo pasado. La historia de los impuestos, pese a quien le pese, es la historia de la humanidad. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce en que cuando nosotros tomamos una decisión a corto, medio o largo plazo, lo estamos haciendo basándonos en un sistema tributario, que ese sistema tributario de vez en cuando se modifica, últimamente con más asiduidad que de costumbre. Y cuando se modifica el sistema tributario, también modifica nuestra vida diaria. Y eso no ha pasado desapercibido para los académicos, para los economistas y para los investigadores. ¿Qué han intentado hacer? Han intentado medir ese cambio de comportamiento. Y bueno, la historia de ese cambio de comportamiento, de esas herramientas para medir el cambio de comportamiento, va a ser el índice que voy a seguir. Primero les hablaré de la eficiencia, posteriormente de la elasticidad de la oferta de trabajo y luego de la elasticidad de la base imponible, para luego acabar con unas conclusiones, que ahí es donde hablaré bien un poquito de los impuestos, y luego, si me da tiempo, un poco una motivación a lo que me ha llevado a hacer este trabajo. Muy bien, la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia solamente es un término, así que tenemos que acotarlo un poquito más. ¿A qué me refiero con eficiencia? Bueno, si antes me han oído, he dicho sistema tributario. Actualmente nosotros vivimos bajo un sistema tributario. ¿Qué quiere decir? De tributos. Los tributos son tasas, contribuciones especiales, precios públicos e impuestos. Entonces, como los impuestos es el tributo que más recursos da a la administración pública, voy a hablar solamente de eficiencia impositiva. Cuando queremos estudiar un impuesto, tenemos que hacerlo a través de los 4 principios básicos. ¿Cuáles son esos 4 principios básicos? Muy bien, la recaudación, el principio básico más importante, la eficiencia, la equidad, que se puede subdividir en vertical y horizontal, y la sencillez. Bien, cuando nos referimos a eficiencia impositiva, nos estamos refiriendo a la neutralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un impuesto es eficiente cuando no modifica el comportamiento del contribuyente. Eso ya os puedo decir que es imposible. Cobres 1.000 euros o cobres 100.000, en el momento en que se modifiquen los impuestos, se modificará tu vida. Poco o mucho, pero se modificará. Entonces, cuando se estudia la eficiencia, ¿qué se está estudiando? Se está estudiando la pérdida de eficiencia y se busca el impuesto que haga que tengamos una menor pérdida de eficiencia. Es decir, que el comportamiento después de impuestos sea lo más parecido posible al comportamiento antes de impuestos. ¿Se puede calcular esa pérdida de eficiencia? Por supuesto. Cualquiera de aquí que haya estudiado economía habrá visto en micro o en macro, en el Varian o en el Rosen, que se puede hacer gráficamente. Tú pones los gráficos y con una integral calculas el área. Pero ¿qué pasa? Eso simplemente es un número. Y te puede dar, no, este impuesto o esta subida impositiva tiene una pérdida de eficiencia de 43 y esta de 86. Es decir, solamente nos sirve para decir, este impuesto tiene una mayor pérdida de eficiencia que este otro, pero para nada más. Entonces los académicos dijeron, tenemos que traducir eso, tenemos que hacer a la gente que comprenda qué es esa pérdida de eficiencia. Y entonces dijeron, esa pérdida de eficiencia se traduce en 2 efectos, el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Qué es el efecto renta? Muy sencillo, cuando hay una modificación tributaria, nosotros queremos obtener la misma renta que teníamos antes de esa modificación tributaria. Para no hablar de modificación, a partir de ahora voy a subir simplemente de subidas, pero una modificación tanto puede ser para arriba como para abajo. Para abajo más difícil, las he visto menos, pero también las hay. Muy bien. Bueno, cuando hay una subida impositiva, la renta neta que obtenemos baja.
Entonces nosotros hemos planteado nuestra vida con esa renta neta. Entonces nosotros vamos a tener que o modificar nuestras decisiones vitales o empezar a trabajar más o conseguir rentas por otros lados para obtener la misma renta neta. Y luego está el efecto sustitución, que este simplemente es el coste de oportunidad. Pues cuando nosotros estamos trabajando de 7 a 8 de la tarde, esa hora nosotros obtenemos un salario. Pero en esa hora podemos estar con otras personas. Yo podría estar con mi familia, con mis amigos, con mi novia o con alguien que me quiera de verdad, con mis compañeros de running. Y entonces, ¿por qué estoy trabajando y no estoy con ellos? Porque lo que yo valoro estar con ellos es menos, tiene un valor menor al valor del salario. Pero cuando me suben los impuestos, el valor de estar con mis amigos sigue siendo igual, pero el valor de mi salario no, decrece. Así que en el momento en el que el valor de mi salario sea igual o menor al valor de estar con mis amigos, yo cogeré y le diré a mi jefe, en vez de a las 8 me voy a las 7. Bueno, no se lo diré, simplemente me marcharé. Bueno, ¿se puede calcular el efecto renta y efecto sustitución? Por supuesto, pero ya les digo, busquen un artículo donde haya efecto renta y efecto sustitución calculado. No lo hay. Entonces, ¿por qué no lo hay? Por muchos problemas. Pero los académicos dijeron, tenemos que conseguir un cálculo más sencillo para poder traducir el efecto renta y efecto sustitución. Y entonces es la siguiente etapa, que es la elasticidad de la oferta de trabajo. ¿Qué es la elasticidad de la oferta de trabajo? Es un parámetro en el que se mide cómo varía mi oferta de trabajo en función de las variaciones de los impuestos. Es muy sencillo, también es muy microeconómico. Nosotros tenemos que decidir entre ocio y trabajo y unas preferencias. Y entonces nosotros decidimos cuántas horas trabajamos y cuántas horas estamos de ocio. Esa es la hipótesis que hicieron los economistas que hicieron la elasticidad de oferta de trabajo. Dijeron, muy bien, nosotros ya tenemos la elección de cuánto trabajamos y cuánto ocio tenemos. Y si se modifican los impuestos, se modificarán esas preferencias y también se modificará el trabajo y el ocio. Perfecto, una hipótesis perfecta. Pero luego fueron a la evidencia empírica y se dio cuenta de que la evidencia empírica era cero o muy cercana a cero. ¿Por qué? Porque tuvieron un fallo. Está muy bien microeconómicamente decir que yo tengo que elegir entre ocio y trabajo y mis preferencias. Pero yo voy al mercado laboral a buscar mi trabajo, digo, no, es que mis preferencias dicen que tengo que trabajar 6 horas y media. Y me dice mi jefe, el contrato es de 8. No, pero es que mis preferencias son 6 horas y media. Dice, me da igual, tú aquí vas a trabajar 8 horas diarias. Entonces nosotros no podemos decidir cuánto queremos trabajar. Entonces la elasticidad de la oferta de trabajo al final solamente puede medir dos efectos, las horas extra y salir y entrar al mercado de trabajo. Las horas extra, busquen una buena base de datos de horas extra, ya se lo digo yo, no existe. Entonces, al final, ¿qué está midiendo la oferta de trabajo? Los que entran y salen del mercado de trabajo por las subidas impositivas. ¿Y quién sale y entra del mercado de trabajo por las subidas impositivas? Pues queda muy mal decirlo públicamente, pero al final salen los que están en estratos más bajos y pueden permitirse subsidios. Y dicen, en vez de estar trabajando por 600 euros, estoy en mi casa cobrando 400 euros por subsidio. Queda muy mal decirlo, pero es la evidencia. Entonces, cuando está esta elasticidad de la oferta de trabajo, dicen, bueno, pues nos da evidencias nulas y no puede ser. Nosotros sabemos que la gente modifica su comportamiento. Entonces, ¿en qué falla? Se dieron cuenta de una cosa, solamente está midiendo cómo se modifica nuestro trabajo. Pero hay muchas maneras de modificar nuestro comportamiento cuando se modifican los impuestos. Y entonces ahí encontraron la elasticidad de la base imponible. ¿Qué es la elasticidad de la base imponible? Es el parámetro en el que se recogen todas las respuestas que da el contribuyente ante las modificaciones del sistema tributario. Es decir, las decisiones de formación, la forma de retribución. Ustedes sabrán que hay tipos marginales diferentes para el capital que para el trabajo. Entonces, si yo puedo decir que mi retribución sea a través de capital, me estoy quitando un montón de puntos porcentuales de renta marginal. La cuantía del salario. Esto en asalariados es más difícil, pero se puede ver muy bien en autónomos. El cumplimiento de la ley, no solamente evasión fiscal, sino elusión fiscal. La duración de la vida laboral. Dentro de unos años, no sé si en el 19 o en el 20, entra en vigor un factor de sostenibilidad que hace que las pensiones bajen por la esperanza de vida. Ya les digo yo de aquí, y no soy un gurú de estos que sabe predecir, pero ya les digo que el año de antes se van a jubilar muchísimas más personas de los que se jubilarían normalmente. ¿Por qué? Porque prefieren tener una pensión un poquito más baja que esperar al año que viene, que entonces van a tener una pensión muchísimo más baja.
Bueno, todas esas respuestas y muchas más, las que a ustedes se les ocurra, son las que se recoge al final en elasticidad de la base imponible. Ya estoy viendo sus caras y dicen, ojo, qué parámetro más bonito, ¿no? Ya, pero es que siempre hay un pero, siempre hay un pero. ¿Por qué? Porque es un parámetro. Entonces, al ser un parámetro, está la econometría detrás. ¿Y esto es bueno o es malo? No, ni es bueno ni es malo. Pero es un parámetro joven, es del año 96, con lo cual todavía no hay una metodología muy bien formada. Actualmente están en liza 2 metodologías, hace unos años eran 3, ahora mismo solamente 2. Y dices, bueno, pero si dan resultados similares, pues por lo menos algo es algo. No, es que dan resultados muy distintos. Para mí la mejor metodología es la de SAE 2004, pero bueno, eso ya es cosa personal. Entonces, primer fallo, las metodologías. Segundo, las bases de datos. Las bases de datos tienes que meter a muchísima gente, muchísimos contribuyentes, con lo cual para hacer una buena base de datos privada necesitas muchísimos recursos financieros, es decir, un apoyo detrás muy grande. No es hacer una encuesta normal y corriente que ya de por sí es cara, sino es todavía mucho más. En España tenemos suerte de que tenemos una buena base de datos, que es la del Instituto de Estudios Fiscales, con el panel de declarantes. En el año 2012, que es el último que está disponible, tenemos 600.000 declarantes, una muestra estupenda. El problema es que el último año disponible es el 2012 y estamos en el 2017. Muy bien que estamos haciendo la declaración de la renta del 2016, pero vamos muchos años retrasados. Con lo cual, si queremos hacer un estudio para ver cómo se ha modificado a lo largo de la crisis, el último año es el 2012 y los datos del 2012 no son nada representativos con los datos del 2015. Así que tenemos ese problema. Y el último problema que yo le digo a la elasticidad base imponible en general es la información. Nos da muchísima información. ¿Y eso es un problema? Sí es un problema. Porque cuando leéis los papers, cuando se leen los papers, los artículos, ¿qué dice? No, España tiene una elasticidad de 0,4. Es decir, que el conjunto de los contribuyentes españoles se reduce un 0,4 su base imponible, que no su recaudación, cuando se sube un 1% la presión fiscal. ¿Eso es informativo? Es una media. Y al final las medias son informativas limitadamente. Entonces, para conseguir más información, que es muy bueno y que se puede conseguir mucha información con la elasticidad base imponible, se necesita ir más al detalle. Y para ir más al detalle necesitas muchísimo más datos. En España yo creo que el detalle que tendríamos que hacer es provincial, por decilas de renta y por sexos, e incluso, si se puede, por fuentes de renta. Así que decidme vosotros cuánta gente creéis que está en el panel de declarantes del 2012, os recuerdo 600.000, que sean de la provincia de Teruel, mujeres más de 65 años. Pues hay, lo puedo decir porque lo estoy trabajando, menos de 100. Y yo con una muestra de menos de 100, os lo puede decir cualquier economista, los resultados que salgan no son válidos. Así, y es una base de declarantes de 600.000 y me he quedado en 100, con lo cual necesitaría una base de casi 2 millones de personas para poder tener en Teruel, mujeres de 65 años, tener algo representativo. Y bueno, estos son todos los fallos que yo he visto de la elasticidad de base imponible en general. Y ahora voy a pasar a los fallos en España. Aquí tenéis las 5 evidencias empíricas que hay en España. Os he dicho que la elasticidad de base imponible es del 96. Tiene 21 años. Es cierto que suelen costar los parámetros nuevos que se hagan muchas evidencias, pero Suecia, que también su primera publicación fue en el 2001, actualmente tiene cerca de 20. Tampoco son muchas, no os estoy diciendo una centena, pero cerca de 20. Suecia no tiene tanta población como España, y en cambio ha sabido investigar muchísimo más que España en la elasticidad de la base imponible. Nosotros solo tenemos 5 en 21 años. Muy bien, 5, pero de las cuales, si pueden ver, las 3 primeras se basan en la reforma tributaria del 89. Es decir, que aunque estén publicadas en el año 2007 la última, se basan con datos de 1989. Díganme ustedes qué información tienen. Son muy importantes para los que estudiamos la elasticidad de la base imponible. Pero, ¿cuál es su uso? Su uso es ninguno. Y las 2 segundas, que son 2 años 2014 y 2015, se basan en la reforma tributaria de 2006-2007. También lo mismo, del año 2006 y 2007 a lo que podía pasar en el año 2014 hay muchísimo, ha llovido muchísimo. Con lo cual el problema en España es que, junto con todos los problemas que tenemos,
hay muy pocas publicaciones. Se ha marginado todavía mucho más a la elasticidad de la base imponible. Y no solamente se ha marginado en el cálculo, sino que también se ha marginado en el uso. ¿Por qué digo en el uso? Yo en los estudios que estoy haciendo estoy usando elasticidades que se han calculado y luego voy a calcular las mías. Pero no encuentro, o se encuentran muy pocos artículos de gente que haya usado la elasticidad de la base imponible. Es decir, se calcula poco y se usa aún menos. Y bueno, para acabar las conclusiones, que es donde voy a hablar bien de los impuestos, voy a decir dos conclusiones. La primera, ¿por qué vengo a hablarles de unas herramientas fiscales? Bueno, herramientas, de unos parámetros sobre unas herramientas fiscales a un congreso de economía austríaca. Bueno, porque yo soy el amigo de la escuela austríaca y amigo de la elasticidad de la base imponible, y os voy a presentar. Ayer, ya hechas las presentaciones, ayer hablaron muy bien y hubo un título muy bueno sobre cómo la economía del comportamiento podía enriquecer a la economía austríaca. Y me gustó tanto que digo, pues voy a robarle ese término. Entonces, yo creo que la elasticidad de la base imponible, de la oferta de trabajo, incluso el efecto renta, el efecto sustitución, pero sobre todo la elasticidad de la base imponible, puede enriquecer muchísimo los estudios que se hagan desde la escuela austríaca sobre los impuestos. ¿Por qué? Porque la gente se queda, no, es un 0,4, tampoco es mucho, pero cuando se va al detalle, como os he dicho, que hay muchos, que hay en la última publicación, la de Díaz Caro y Onrubia, que también va al detalle, se puede ver como las rentas altas tienen una elasticidad altísima, con lo cual dicen, no, es un 0,4, vamos a subirlos como lo están subiendo en Extremadura los impuestos a los más ricos, y al final hay una caída tremenda de la base imponible. Es decir, esta base imponible, esta herramienta puede enriquecer los estudios sobre impuestos de la economía austríaca. Y mi segunda conclusión es que, aparte de enriquecer a la economía austríaca, también puede enriquecer a los impuestos. No en el sentido de conseguir más recaudación, que eso ya Montoro se encarga de por sí solo, sin la elasticidad, sino porque, una pregunta, una encuesta, ¿quiénes de ustedes creen que de aquí a mañana, a 5 años, a 10 años, a 20 años, saldrá un ministro de Economía, un presidente, seguido por todos los partidos políticos, y dicen, vamos a bajar tanto el Estado, el peso del Estado, que ya no vamos a necesitar el IRPF? ¿Cuántos de ustedes creen que esto puede pasar de aquí a 20 años? Por favor, levanten la mano. Nadie, ¿no? Vale, por lo menos. Entonces, no va a pasar. Va a seguir habiendo IRPF. Pero si se consigue, que es lo que yo quiero, popularizar la elasticidad de la base imponible, que se vaya metiendo el informe Lagares, que se hizo hace unos años, se habló sobre una reforma tributaria y no se menciona ni una sola vez cómo puede incidir de verdad esos impuestos en los contribuyentes. No se menciona la elasticidad de la base imponible. Si se menciona, si se empieza a meter en informes hechos por la propia administración, igual las próximas reformas tributarias de verdad van a ser buenas reformas tributarias, van a hacer reformas que harán al impuesto eficiente, que aunque modifiquen mi comportamiento, lo modifiquen tan poco que por lo menos diga, bueno, sí, pero podría ser peor. Así que ya sé que es el tuerto, el rey en el país de los ciegos, pero por lo menos tengo un ojo, por lo menos veo. Y eso es la parte buena de los impuestos que puede ayudar a la elasticidad de la base imponible. Y por último, aunque tengo 10 segundos, una motivación. En la Universidad de Zaragoza tenemos esta frase muy metida en la cabeza, que es, se nombró doctor honoris causa a Fuentes Quintana en 95 y dijo que la labor de un economista era iluminar, interpretar y plantear correctamente los problemas de la sociedad en que uno vive y actúa, con el fin de tratar de dar las posibles soluciones con las que contribuir a administrar mejor los recursos escasos disponibles. Muy bien. Si me escucha mi profesor, igual me echa del doctorado, pero vamos a plantear que los impuestos son el problema. ¿No son la elasticidad de la base imponible una buena herramienta para iluminar ese problema y convertirlos más eficientemente para que se puedan administrar mejor los recursos? Yo creo que sí. Y después de haberles hablado de impuestos, si no les he enfadado, muchas gracias por su atención.
Bueno, uno de los argumentos más utilizados en la literatura de la política industrial para justificar la intervención estatal en la economía es el argumento de los supuestos fallos de coordinación a los que está sometido el libre mercado. Este argumento, básicamente, de forma muy resumida, lo que dice es que el crecimiento económico necesita de inversiones complementarias complejas y que es difícil que estas inversiones aparezcan de manera espontánea en el libre mercado, porque, entre otras cosas, el sistema de precios no es un mecanismo eficiente para transmitir información y porque los empresarios no acometerán inversiones si no tienen garantías de que otros empresarios van a realizar las inversiones complementarias. Entonces, la conclusión a la que se llega es que el Estado tiene que realizar un proceso de coordinación de las inversiones. Este proceso de coordinación puede tener distintos aspectos. Puede tener lugar de manera general en todos los sectores de la economía, a eso se le llama crecimiento equilibrado, o puede tener lugar de manera más concentrada en unos pocos sectores, de los que se dice que tienen interdependencias muy fuertes con otros sectores y que esas interdependencias van a crear reacciones en cadena y efectos de conexión que van a provocar el arrastre del resto de las industrias y de esta manera el crecimiento económico generalizado. A eso se le llama el crecimiento desequilibrado. El tercer aspecto de la coordinación estatal es el de evitar que existan un exceso de industrias no complementarias en competencia, porque se dice que de esa manera compiten por los recursos de una manera improductiva y producen un mal gasto. Y el último que voy a mencionar de los aspectos coordinadores del Estado que recomiendan desde la literatura de la política industrial es lo que llaman la construcción de capacidades productivas. Eso se basa en la idea de que el crecimiento económico depende principalmente del desarrollo tecnológico y que ese desarrollo tecnológico no se puede producir si no hay una red de instituciones intermedias como institutos de I+D, institutos de investigación, institutos de formación de habilidades, asociaciones industriales, sindicatos. Bueno, pues se dice que la creación y el uso de esta red de instituciones intermedias no puede darse si no es a través de un proceso de coordinación estatal. Bueno, en definitiva, lo que dicen es que la coordinación compleja de actividades económicas no puede ocurrir o es muy difícil que ocurra en un mercado libre. Hay un gran número de autores de literatura de política industrial que utilizan el argumento de los fallos de coordinación. Por mencionar algunos solo, Michele Di Maio, Malcolm Sawyer, Danny Rodrik, Carl Eichinger, William Easterly, Khalid Malik. Pero bueno, voy a poner 3 ejemplos concretos. Wilson Pérez y Annalisa Primi dicen que en el mercado libre se da una ausencia de mecanismos de ajuste automático y que entonces el Estado tiene que actuar como coordinador priorizando aquellos sectores con altos efectos de conexión en tecnología. Howard Pack y Larry Westphal dicen que sin una coordinación explícita de las decisiones de inversión no se producirán las inversiones complementarias necesarias para el desarrollo industrial. Y 3 autores que se llaman Kitson, Michi y Sheehan, en un artículo en el que se defiende la intervención estatal, mencionan el ejemplo de la industria británica del algodón en la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial y dicen que fracasó debido a la falta de liderazgo y que lo que se necesitaba era la mano visible del control coordinado y no la mano invisible del mercado autorregulado. En este proceso de coordinación genérico, uno de los aspectos específicos que tiene es el de la construcción de infraestructuras. Y voy a poner otros 3 ejemplos de autores. Los ya mencionados Pérez y Primi dicen que una de las funciones de la política industrial es la de contribuir a la creación de las capacidades productivas de un país y que para eso hay que crear la infraestructura física e institucional del desarrollo industrial. Y dentro de esa infraestructura física e institucional incluyen la infraestructura de transporte y de comunicaciones. Patricio Bianchi y Sandrine Laborie dicen que uno de los objetivos de la política industrial es ayudar a la creación de externalidades positivas. Y dentro de esas externalidades positivas que hay que ayudar a crear, incluyen las infraestructuras de transporte. Y por último, Altenburg, Hillebrand y Meyer-Stammer dicen que el Estado tiene que asegurarse de que hay una adecuada provisión de servicios de apoyo a las empresas y de que hay que construir infraestructuras a esas empresas. Y entre esas infraestructuras están las de transporte. ¿Cuáles son los medios que estos autores dicen que el Estado puede utilizar para coordinar las inversiones? Bueno, eso lo dice, por ejemplo, Danny Rodrik.
Dice que el Estado puede utilizar dos maneras de coordinar. A una le llama verdadera coordinación, que consiste en mandatos directos, que lo dice con la frase, la empresa A hará estas inversiones y la empresa B hace estas otras. O si no, con un sistema de incentivos, que dice que hay que diseñar subsidios ex ante que no se tienen por qué pagar ex post si las actividades económicas tienen éxito. Ese es el sistema que dice. Y menciona dos ejemplos, como son las garantías de inversión y los rescates implícitos. En conclusión, es dentro de esta literatura reciente de política industrial muy habitual que se recomiende que el Estado ejerza como coordinador de las inversiones y que intente incentivar a los empresarios para que acometan inversiones en sectores considerados estratégicos. Y uno de esos sectores es el de las infraestructuras. Pero aunque estos autores son recientes y esta ola de autores de política industrial es reciente, el argumento en sí no es muy reciente, porque el argumento no es sino una variante del viejo argumento marxista de la anarquía de producción capitalista. Esto se puede ver, lo tengo aquí anotada, una lectura maravillosa que es la gran enciclopedia soviética, donde definen qué es la anarquía de producción. Y la anarquía de producción dice: el productor privado de mercancías trabajando para el mercado no conoce las necesidades reales de la sociedad por sus bienes, ni conoce el volumen de producción de mercancías similares por otros productores. Bajo las condiciones de la anarquía de producción, la distribución del trabajo social entre las diferentes ramas de la producción inevitablemente toma las proporciones equivocadas. Aparece una disparidad entre la oferta y la demanda. Algunos bienes aparecen en el mercado en cantidades inadecuadas, mientras que hay un exceso de otras. Del mismo modo, un autor marxista que se llamaba Paul Baran también decía que el capitalismo conducía a la anarquía de producción y decía que lo que era necesario era que el Estado estableciera un plan racional por el cual el volumen del output no estaría determinado por un número de decisiones fortuitas y descoordinadas de empresarios, de empresas y de hombres de negocios individuales. Esa es una formulación exacta de lo de los fallos de coordinación. Porque en realidad lo que están defendiendo estos nuevos autores de la política industrial es una defensa de la planificación central de la economía. Y como ya demostró Ludwig von Mises en 1920, el problema al que se enfrenta la planificación central de la economía es el de no poder recurrir al cálculo económico. Como explicó Mises, en una economía compleja, moderna, hay una gran cantidad de factores de producción y una gran cantidad de procesos de producción para muchos productos finales. Entonces los productores se pueden preguntar cómo sabemos que estamos utilizando los recursos de manera adecuada, cómo sabemos que no estamos malgastando los recursos. Bueno, en un mercado, en un sistema de libre mercado, eso se produce gracias a que existe un medio general de intercambio, gracias a que existe el dinero. El dinero lo que permite es que permite poner en relación elementos heterogéneos, como son los distintos factores de producción. Y gracias al dinero, las valoraciones, las preferencias ordinales de los individuos se pueden establecer en números cardinales, que son los precios. Y con esos números cardinales se puede recurrir al cálculo económico y se puede hacer un cálculo de ver si los costes que implican los factores de producción y los procesos de producción superan o son inferiores a los beneficios esperados. Entonces, en el mercado libre no hay problema. En un sistema socialista no se puede hacer porque hay propiedad pública de los medios de producción. Entonces no hay mercado para los factores de producción, no puede haber precios para los factores de producción, no se puede recurrir al cálculo económico y no puede haber una asignación racional de los recursos, porque no se puede saber si los productos, los factores de producción empleados y los procesos de producción empleados van a suponer un beneficio superior al coste. Hayek, trabajando sobre el mismo problema, dijo que describió el sistema de mercado como el proceso de descubrimiento que permite la implantación de patrones de producción sistemáticamente que permiten la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Y decía que en el sistema de mercado libre genera información de manera descentralizada que se manifiesta en precios de mercado, precios que contienen la información, el conocimiento tácito y no articulable de los distintos individuos. Otro autor que se llama Don Lavoie señaló también la importancia fundamental de los precios de mercado de los factores de producción. Y Lavoie decía que la función que tenían esos precios era una función cognitiva. Decía él,
reducen para cada agente el apabullante número de formas tecnológicamente posibles de producir cosas al número relativamente mucho menor de aquellas formas que parecen económicas, es decir, aquellas cuyos beneficios parecen que van a superar a los costes. Esto se da gracias a que los empresarios, buscando beneficios, intentando satisfacer a los consumidores, pueden recurrir al uso del dinero para hacer el cálculo. Por eso, Huerta de Soto, ya que decía que la función empresarial estaba unida a la posibilidad del cálculo económico, destacaba la importancia de la función empresarial y decía que la función empresarial es sin duda alguna la función social por excelencia, dado que hace posible la vida en sociedad al ajustar y coordinar el comportamiento individual de sus miembros. Es decir, que la anarquía de producción se produce en el socialismo, no en el capitalismo, que puede organizar y coordinar perfectamente las actividades económicas complejas. Sin embargo, en un sistema económico donde haya propiedad privada de los medios de producción, también se puede producir el problema del cálculo económico, siempre y cuando haya intervención del Estado. Porque el objetivo de la intervención estatal, por lo menos declarado, como en el caso de estos actos de coordinación, es el de lograr el crecimiento económico y entendido como una mejora general de la calidad de vida. Y para eso, el Estado, para que lo pudiera hacer, tendría que ser capaz de hacerse con la información de cuáles son las industrias adecuadas que hay que promocionar, las actividades económicas que hay que promocionar, las localizaciones que hay que promocionar, pero no puede hacer eso porque su propia intervención distorsiona el sistema por el que se establece, por el que se crea y se transmite la información. Y hay que recordar que en un sistema de mercado libre, los empresarios son los que organizan la producción, pero lo hacen siguiendo las directrices de los consumidores, porque son los consumidores los que dan los beneficios a los empresarios, son los que les dicen si están organizando bien la producción. Y son las valoraciones de los consumidores, las valoraciones de los bienes finales, las que imputan valor a los factores de producción. Pero cuando el Estado se pone en el medio, le da una bofetada a los consumidores y le dice a los empresarios, hay que hacer esto de esta manera y en estos sitios. Y privilegia a unos empresarios y perjudica a otros. Y al hacer eso, está distorsionando el sistema por el que se transmite la información. Por eso la intervención estatal lo que hace es introducir incentivos artificiales que distorsionan la capacidad coordinativa inherente del sistema de mercado libre. Y esto queda claro en la propuesta esa de Rodríguez anterior, de lo de los rescates implícitos, porque eso lo que significa es que se privatizan los beneficios para un grupo de empresarios privilegiados, porque si esas actividades económicas tienen éxito, reciben los beneficios, pero se socializan las pérdidas, porque si esas actividades no tienen beneficios, el coste no lo reciben ellos, lo paga todo el mundo. Esto se puede ver perfectamente en el caso del fracaso económico de las autopistas radiales españolas. Desde finales de los años 90, el gobierno del PP hubo un renovado impulso del sector de construcción de autopistas de peaje. Bajo el gobierno del PP desarrolló el Plan de Infraestructuras de Transporte 2000-2007, por el que se adjudicaron 900 kilómetros de autopistas. Y en ese sistema era favorable a una colaboración público-privada. Eso quiere decir que el Estado era el titular de las obras, pero que lo construían empresas privadas. Y dentro de ese sistema era muy importante una cláusula concreta que se llama la cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración. Esa cláusula implica que en caso de quiebra de la infraestructura, el Estado se hace responsable de la gestión de la infraestructura en quiebra y se compromete a abonar el importe de la inversión que no ha recuperado la empresa concesionaria. Eso coincide exactamente con la recomendación de rescates implícitos de Dani Rodríguez. Según ese sistema, entre 1998 y 2006 se aprobó la construcción de 15 autopistas por 14 empresas concesionarias. Y ahora vamos a ver cuáles fueron los resultados de ese magnífico proceso de coordinación estatal. A finales de 2015, de esas 14 empresas, 8 estaban en suspensión de pagos. 2 avanzaban veloces hacia la suspensión de pagos y otra más tuvo que hacer una renegociación para lograr el equilibrio económico financiero. La deuda total de esas empresas ascendía a 5.000 millones de euros.
El Ministerio de Fomento no quería pagar los 5.000 millones de euros y aún está, creo, pero la última vez que vi estaba en negociaciones para reducir esa cifra, pero no va a bajar de 2.100 millones de euros, que va a salir del bolsillo de todos los españoles, incluidos los que están aquí, que son los que van a pagar por el proceso coordinador del Estado. Y ese proceso coordinador estuvo plagado de fallos de planificación. Se planificaron mal los ingresos previstos por volumen de tráfico. De hecho, hubo casos en los que el volumen real era el 16% del volumen previsto. Kim Jong-un planifica mejor. Se calcularon mal los costes por expropiación, con algunas desviaciones superiores al 600%. Se calcularon mal los costes de construcción, se calculó mal todo. Se calculó mal los beneficios esperados, se calcularon mal los costes. Y unos economistas españoles, Albalate, Bel y Belpiñana, señalaron de manera magnífica la importancia de los incentivos artificiales que introdujo la cláusula de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Y dicen estos autores: la responsabilidad patrimonial de la Administración supone una cobertura directa del riesgo de financiación por parte de los contribuyentes. Dada la garantía estatal que establece la RPA, esta incentiva a los inversores privados a cometer inversiones de incierta rentabilidad que serían mucho más reticentes a emprender en ausencia de la RPA. Así que, en conclusión y para finalizar, al contrario de la opinión de muchos autores de esta literatura de la política industrial, el mercado libre sí dispone de mecanismos de coordinación que permiten la asignación eficiente de los recursos. En cambio, esa supuesta coordinación estatal a lo que conduce es a la descoordinación del mercado, a la asignación ineficiente de recursos y al malgasto económico. Y muchas gracias por su atención. Pues bien, en primer lugar, gracias al Instituto Juan de Mariana por darnos la oportunidad de presentar este proyecto y disculpar la presencia de mi compañero Pedro, que está ahora mismo en Estados Unidos disfrutando de una beca, entonces pues no puede estar en dos sitios a la vez, y he venido yo a presentarlo, ¿no? Pues el conflicto de la Estiba es un conflicto de candente actualidad, tanto que si creo que ahora mismo se está votando el decreto a unos metros, se ha acabado aprobando, ¿no? Pues, como digo, es de rigurosa actualidad y hemos creído pertinente tratarlo desde un punto de vista jurídico, evidentemente liberal, y económico de la perspectiva austríaca para darle ¿no?, ese carisma que necesita. Bien, pues tratando de la perspectiva jurídica, hablaremos en primer lugar de un poquito de historia y cómo se ha ido regulando a lo largo de estos años. Luego pasaremos a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es la que nos ha obligado a firmar el decreto que antes se negó y ahora se ha aprobado. Y luego trataremos de refutar los argumentos que da la izquierda o los contrarios a la liberalización basados en el derecho internacional que carecen de fundamento. Luego, desde la perspectiva económica, trataremos la situación actual, viendo los números tal y como están, y veremos, según las doctrinas de Hazlitt, Mises y Hayek, cómo se resuelve esto desde el punto de vista económico. Y luego haremos unas breves conclusiones. Bien, pues tratando en primer lugar la perspectiva jurídica, tendremos que decir que en principio, hará bastantes años ya, el sector de la estiba estaba completamente liberalizado y desregulado. Lo que ocurre, o lo que ocurrió al ser esto en una época tan anterior y tal, que es que no había tecnología, no había la maquinaria que existe hoy en día y las condiciones de higiene y tal, bueno, pues se podrán ustedes imaginar los trabajadores del mar cuántos no caían al agua. Y claro, esto fue el argumento perfecto que necesitó el Estado para decir, bueno, pues lo monopolizo, lo intervengo y aquí se acabó el problema. Pero evidentemente no solo no se acabó el problema, sino que se agravaron algunos problemas. Y dándonos cuenta de esto, tras morir Franco, entrar en la Unión Europea, el Estado español y tal, se empiezan a aprobar leyes con tendencia liberalizadora. Dos son las leyes más, por así decirlo, importantes, que son la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante del año 92 y la Ley del Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General. Bien, en estas dos leyes no se concibe al Estado como el prestador directo, como se hacía antes, sino como un garante del servicio, ¿no?, como un poco el jardinero que cuida de su jardín, ¿no? Bien, esto queda reflejado en el artículo 104 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que dice textualmente:
la actividad portuaria se desarrollará en un marco de libre y leal competencia entre los operadores económicos. Y esto no son más que buenas intenciones, porque en la misma ley de la Marina Mercante y de los puertos del Estado, estos son algunos artículos, porque evidentemente esto daría para un congreso entero solo de la regulación de los estibadores, porque es muy amplia. Se dicen cosas como que en las licencias que tienen las empresas estibadoras para poder operar en los puertos se deben contratar en régimen laboral a un mínimo de trabajadores que se establece luego por reglamento y que debe cubrir al menos el 25% de la actividad de la empresa. También se establece en otro artículo que hay que obligar a las empresas a contratar prioritariamente a los trabajadores a través de la SAGEP, que es una institución horrible, porque se obliga a utilizar a los SAGEP, a contratar a los trabajadores a través de la SAGEP, siempre y cuando la oferta de los mismos sea igual o peor. Entonces, a su vez, al mismo tiempo, se obliga a las empresas con licencia para poder operar en los puertos a ser propietarias de la SAGEP. Es decir, yo sé que esto es un poco complejo de comprender así de primera, pero es como que las propias empresas son propietarias de una entidad semipública que les obliga a tener la ley y que solo a través de esa entidad pública pueden contratar. Bueno, de facto lo que ha ocurrido es que los sindicatos se han metido y que los puestos de trabajo pasan de padre a hijo sin ningún criterio de economía normal y corriente que imperaría en un sistema de libre mercado. Ante esto llega la Unión Europea y nos dice, mire usted, esto es completamente contrario al derecho comunitario porque viola los principios de libre competencia y libre empresa. Por lo tanto, no se sale de esa línea jurisprudencial que lleva marcando durante todos estos años. Concretamente, nuestra legislación se oponía o se opone al artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que marca este principio de libre competencia. Pero el Estado español, que no es tonto, se justifica y dice, oiga usted, es que esto es un servicio de interés general, porque por los puertos pasa la cuarta parte del Producto Interior Bruto, como luego veremos, y por lo tanto tenemos que darle regularidad, continuidad y calidad. Y esta, a través de mi intervención, esta es la única forma de hacerlo, por supuesto. Pero es que no solo yo necesito darle regularidad, continuidad y calidad, es que hay una norma internacional, que es el convenio número 137 de la Organización Internacional de los Trabajadores, que me obliga a hacerlo. Por supuesto, esto no es cierto, porque en primer lugar, como creo que aquí todos sabemos, no es necesario que para garantizar la regularidad, la continuidad y la calidad sea necesaria la intervención del Estado, sino más bien todo lo contrario, que sea el mercado el que espontáneamente organice este proceso. Pero es que el convenio 137, que es una norma internacional y por tanto en principio nos obligaría, ¿nos dice eso? Bueno, en el artículo 2 textualmente dice, la política nacional deberá estimular a que, en la medida de lo posible, se asegure el empleo permanente o regular de los trabajadores portuarios. Aquí no dice nada, el Estado tiene que monopolizar la legislación para que los estibadores estén protegidos. Aquí no dice nada de eso. Esto se puede cumplir perfectamente a través de un sistema de libre competencia y de libre mercado. Luego, el artículo 3 del mismo convenio nos dice que es necesario establecer unos registros para que los trabajadores que estén en ellos puedan ser contratados prioritariamente. Bueno, un registro, yo puedo ir a apuntarme al registro. Otra cosa es que la empresa estibadora me coja porque yo no tenga fuerza física para poder descargar barco. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que solamente a través de la SAGEP, que elige la propia SAGEP a los propios trabajadores, se pueda contratar. Es que son dos cosas completamente distintas. Un registro no es más eso que quien desee trabajar se apunte, se establezca esa prioridad, pero no es necesaria ni siquiera que las empresas estibadoras sean propietarias del registro como está ocurriendo ahora. Entonces, esto ya es una pregunta más de cara al debate que queríamos establecer. ¿Toda regulación es contraria al liberalismo o al libre mercado? Pensamos que no. Es decir, no que esta regulación no sea contraria al liberalismo, que evidentemente lo es, y la denunciamos, por eso hemos venido aquí a estudiarla, sino cualquier regulación lo es. Tenemos que partir de un supuesto, y esto creo que a los anarcocapitalistas les va a gustar menos, que es que el Estado está dado. Como creo que también comparten mis otros compañeros, el Estado existe, está aquí, con los impuestos, con las carreteras, está aquí, nos lo tenemos que comer. Y conceptos estatales, como el servicio público, existe en nuestra Constitución, y nos lo tenemos que tragar. Y muchas otras cosas que los liberales, creemos nosotros, tenemos que asumir como nuestras para maximizar los estratos de libertad
o al menos a corto plazo, aunque a largo plazo todos luchemos por o bien el Estado mínimo que garantice la libertad individual o simplemente la destrucción del Estado. Eso ya cada uno piensa una cosa, pero bueno, a corto plazo existe y tenemos que asumirlo y hacerlo nuestro. El propio Hayek, en Camino de Servidumbre, literalmente dice: el uso eficaz de la competencia como principio de la ordenación social excluye ciertos tipos de interferencia coercitiva, pero admite otros que a veces pueden ayudar muy considerablemente a su operación, e incluso requiere ciertas formas de intervención oficial, que es lo que venimos a defender nosotros, que el derecho no es enemigo del liberalismo, sino que debe ser el instrumento que use el liberalismo, el derecho estatal, para poder desarrollarse con mayor eficacia. Bien, esta ha sido la perspectiva jurídica. A partir de ahora vamos a ver la perspectiva económica, es decir, la consecuencia económica que ha traído toda esta regulación por parte del Estado desde tiempo A. Bien, ahora mismo en España hay, a no ser que hayan despedido a alguno o contratado a otro, lo cual dudo, 6.156 estibadores, ¿vale? De una población de 45 millones, la proporción es bastante pequeña, pero estas 6.000 personas manejan día a día, ¿no?, en su trabajo, 244.000 millones de euros, el equivalente al 22,7% del Producto Interior Bruto. Esto pasa por 46 puertos que hay en España, los 46 puertos de interés general, y claro, como acabo de comentar, la regulación es muy rígida. Y esto, según reconoce el propio informe, unos informes del Ministerio de Economía y Competitividad, supone que las empresas estibadoras tengan lo que debería ser un coste flexible para ellas, por las necesidades de carga y descarga de mercancía, un coste fijo, y por lo tanto, al final, quien sale perjudicado es el consumidor final o el exportador. Este es el reparto de medio de coste, según establece el informe que acabo de comentar, en el que se dice que la mano de obra de la estiba, o sea, lo que únicamente supone cargar y descargar mercancía desde los barcos, supone el 26% de los costes portuarios. Si a eso le sumamos el 13% de los costes de mano de obra de la explanada, es decir, en el puerto se descargan los barcos y luego en la explanada se manejan y ya se llevan en camiones hacia el interior, ¿no? Pues si cogemos los costes laborales exclusivamente, suponen el 40% de los costes portuarios, lo cual es artificialmente elevado porque, como digo, en régimen de competencia no tendría que ser así, serían bastantes menos, con las repercusiones para los exportadores y para nosotros que consumimos bienes importados. Bien, entonces, ya dándole una perspectiva austríaca a esta cuestión, tenemos que partir de un supuesto que creo que aceptaríamos todos, que es que el gremio de los estibadores posee el monopolio sobre el factor trabajo, sobre la contratación. Y no solo tiene el monopolio de facto, sino que, como decía Mises, tiene la capacidad de imponer precios de monopolio, que es muchísimo más importante, porque la regulación laboral ha hecho que el factor trabajo, que en principio debería ser un factor más o menos elástico, sea casi inelástico. Entonces, ¿qué consecuencia inmediata ha tenido? Que los salarios sean artificialmente elevados. Cuando digo salarios, quiero decir condiciones generales de retribución hacia los trabajadores. Véase, jubilación a los 50 años, etcétera, etcétera. Y esto evidentemente repercute sobre todos los bienes y servicios que consumimos en el mercado o que nuestros productores pretenden exportar al extranjero. Y esto lleva consigo que nuestros puertos, que son bastante competitivos, he de reconocer, no sean todo lo competitivos que puedan llegar a ser. Por lo tanto, estamos perdiendo ahí un coste de oportunidad bastante importante de cara a que entren las mercancías que van a otros países por nuestros puertos y eso genere desarrollo económico en nuestro interior. Entonces, de esto pasaré un poco de largo porque ya se ha hablado en estas conferencias. La liberalización supondría, pues eso, una apertura a la competencia y que la información en los trabajadores se descentralice y se alineen correctamente los incentivos para que esos costes vayan a reducirse. No existen motivos para mantener esta rigidez sectorial, pero bueno, no son más que meramente especulaciones políticas que podemos ver día a día en los telediarios. Y ahora voy a comentar las aportaciones que hemos hecho mi compañero y yo, desarrollando un poco la teoría de Huxley que establece en Economía en una lección, hablando de los dos efectos que se producen por esta regulación, el efecto expulsión y el efecto subvención. Y lo hemos tratado de matematizar, lo hemos intentado al menos. Hemos cogido la función de coste que nos da el Ministerio, partiendo de ese punto de
de partida y leemos a largo plazo, ¿no? Los costes totales a largo plazo vendrían dados por el salario de la mano de obra de los estibadores, el salario de la mano de obra de la explanada, los costes generales de las empresas estibadoras, los costes de maquinaria, es decir, la amortización del capital, el suelo, es decir, la licencia, y luego las tasas portuarias, y serán todos los impuestos que se han de pagar por operar. Bien, los factores de salario de los estibadores, costes generales y maquinarias podemos descomponerlos a su vez en dos subfactores, que son los salarios de los estibadores, los costes generales y la amortización que se establecería en un régimen de libre mercado, y le tendremos que añadir, como existe ahora mismo, los salarios de los estibadores, los costes generales y la amortización de la maquinaria que se establece artificialmente por culpa de la regulación del Estado. Entonces, simplemente volvemos a integrar esos sumandos en nuestra ecuación de costes generales y obtenemos una pérdida de eficiencia total de W2, G2 y M2. ¿De acuerdo? Bien, esto es meramente cualitativo. No podemos cuantificar exactamente con números cuál es la pérdida de eficiencia, pero sí nos podemos hacer una idea de que se está perdiendo eficiencia y de que nuestros costes son mayores de los que deberían ser. Entonces, aquí hablamos de dos efectos, ¿no? Un poco desarrollando esto, desde el sector de la estiba hacia sectores peor remunerados, porque no se puede entrar al sector por culpa de las regulaciones, que sería la pérdida de eficiencia por no optimizar los procesos productivos derivados, ¿no?, representado en G2, y la amortización o el capital que se deja de amortizar porque no hay incentivos para ello y por lo tanto para renovar el capital, porque no tenemos competencia en el exterior y por lo tanto no tenemos que amortizar tanta maquinaria y se deja de amortizar, por tanto, es una pérdida de eficiencia. Y, en segundo lugar, desde los capitales desinvertidos y desde los trabajadores que están desempleados, que no pueden emplearse en este sector, hablamos de un efecto subvención porque las rentas de más que están pagando, o que están cobrando, mejor dicho, estos estibadores, las están pagando realmente los trabajadores y los capitales que están desinvertidos o desempleados. Esto es un poco lo que acabo de comentar, que supone un desincentivo empresarial y que, bueno, que una apertura a la competencia lo que traería consigo es, pues, una optimización de los procesos de mercado. Y esto tiene una repercusión, evidentemente, repito, sobre los costes que los consumidores asumimos en nuestros precios y lleva a una menor competitividad. Y bien, voy a terminar con unas conclusiones, 3 conclusiones por cada estudio independiente, ¿no?, aunque realmente está todo enlazado la una con la otra, y es que es verdad que hemos avanzado en liberalización, no tenemos lo que nos dejó Franco, gracias a Dios, pero aún así está totalmente inacabada, tenemos que profundizar mucho más en ella. No existen argumentos jurídicos positivos y suprapositivos tampoco, sólidos en contra de una mayor liberalización del sector, sino todo lo contrario. Ni los instrumentos internacionales, ni esa necesidad de mantener la calidad, la seguridad y la regularidad es un argumento jurídico positivo para mantener el sistema actual, y también creemos que no toda regulación es contraria al liberalismo, per se. Evidentemente la actual sí lo es. Y por último, las económicas, es que la situación actual no tiene ningún tipo de sentido económicamente hablando y que genera una eficiencia estructural, que la liberalización del sector alinearía correctamente los incentivos en el mercado, sobre todo en los sitios más pobres, donde están los puertos con ciudades más pobres, y, por último, consecuencia de lo anterior, es que la liberalización llevaría consigo una expansión de la producción y del empleo, lo cual sería altamente positivo para el conjunto de la economía. Y que he querido acabar con una cita de Henry Hadley, que es la primera lección de su libro Economía en una lección, que dice: el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política, y no meramente sus consecuencias inmediatas, en calcular las repercusiones de tal política no solo sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Y eso es precisamente lo que se obvia por parte de todo el panorama político en la actualidad. Así que hasta aquí mi ponencia, muchas gracias.